Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estás con nosotros en esta transmisión. Yo te voy a invitar a que ahí donde tú estés en tu casa te pongas de pie con nosotros y le digamos: Jesús, te damos toda la gloria, te agradecemos, Señor, tus grandes bondades. Te agradecemos, Señor, tu gran amor, Señor, hacia nosotros, Señor, porque día a día, Señor, podemos ver ese milagro, Dios, Señor, el que nos permite despertar, el que nos permite, Señor, gozarnos, Señor, juntos con nuestros hermanos y poderte glorificar, Señor, en todo tiempo. Hoy te bendecimos, te damos gloria a Dios, Señor, y hoy creemos, Padre, Señor, que tú habitas, Señor, con nosotros, que tú estás con nosotros, Dios. Así que, Señor, hoy como iglesia, Señor, como tus hijos, venimos a adorarte, venimos a exaltarte, Señor, en todo tiempo, Señor. Y creemos, Padre, Señor, que tu alabanza, Señor, estará de continuo en nuestra boca, Padre, Señor. Y te podemos glorificar, te podremos exaltar, Dios, Señor. Así que, Señor, hoy toma el tiempo, toma el control, Padre, Señor, de este servicio. Y te damos toda la gloria a ti, Jesús. Te damos gracias, Dios. Y yo te voy a invitar a que leamos juntos el Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice el verso 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró, que dice, de todos mis temores. El Señor nos ha librado de todos nuestros temores, así que Él nos ayuda y Él nos hace vivir confiados y confiando en el Señor. Así que, ¿por qué no en esta tarde, noche, le decimos: Jesús, esperamos en ti. Hoy nos rendimos, Señor, ante tu presencia, creyendo, Señor, que tú vas a saturar nuestra vida. Así que, Señor, sé glorificado, Dios, en este lugar, y decimos: espero en ti, espero en ti. Habita aquí, habita aquí. Y espero en ti. Levanta tu voz en alto y canta: espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria y ven santura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven, ven santura, ven santura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Acompáñame con tus palmas y demos gloria a nuestro Rey, cantando: de ti queremos más, tu voz solo escuchar en ti. Queremos vivir aquí en tu presencia.
presencia. Decimos de ti queremos más. Tu voz, solo escuchar en ti. Queremos vivir aquí en tu presencia. Decimos y ven Santura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven, ven Santura de tu espíritu. Y gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Queremos más de ti, Jesús. Decimos de ti queremos más. Tu voz, solo escuchar en ti. Queremos vivir aquí en tu presencia. De ti queremos más. Tu voz, solo escuchar en ti. Queremos vivir aquí en tu presencia. Y ven Santura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven, ven Santura de tu espíritu. Y gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más de tu presencia. Decimos queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más de tu presencia. Declaramos tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Y decimos, tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Y estamos locos, locos, locos por tu presencia. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. Hoy estamos locos, locos, locos por tu presencia. Y estamos locos por tu presencia. Y decimos, estamos locos, locos, locos por tu presencia. Y estamos locos, locos, locos por tu presencia. Y ven Santura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Decimos, ven Santura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Te agradecemos, Jesús, porque hoy podemos, Señor, disfrutar de estos momentos en tu presencia. Hoy anhelamos, Señor, más de ti. Nuestro único deseo, Jesús, es adorarte. El motivo, Señor, de nuestra canción, Dios, Señor, es exaltar
y glorificar tu nombre, Jesús. Así que, Señor, hoy en esta noche, Dios, te queremos dar gloria. Pero antes que nada, Dios, te pedimos, Señor, que quites, Señor, toda cosa que estorbe, Dios, Señor, y que nos impida, Señor, ver tu rostro, deleitarnos, Señor, en tu presencia. Sabiendo, Señor, que cielo y tierra pasará, Dios, pero tu palabra no pasará, Dios. Tú no pasarás, Señor. Podemos pasar, Señor, angustias, tribulaciones, Jesús. Y como dice, Señor, tu palabra, Señor, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. Nos pasamos al 18 que dice: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Hoy, Señor, estamos confiados en ti, Jesús. Y siempre, Señor, te exaltaremos, aunque estemos, Señor, en las peores circunstancias, Jesús. Apaciónanos y haznos recordar, Señor, ese sacrificio, ese amor sin condición, Jesús. Sabemos, Señor, que tú nos cubres y tú nos guardas, Dios. Y por eso, Señor, hoy venimos a cantar juntos, Señor, como hermanos, desde nuestros hogares, Dios, exaltándote, Señor, con nuestras familias, Jesús. Así que, Señor, sé entronado y gracias, Padre, por ese amor sin condición, Jesús. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado y decimos: me cubre con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, Dios.
Gracias, Jesús. Tu nombre exaltamos, oh Dios. Canta de hermoso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Y levanta tus manos donde estés y di: tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Jesús, te exaltamos, Dios. Toda la gloria es para ti, Dios.
tu nombre en alto, Jesús. Y te damos gloria a Dios. Acompáñanos con tus palmas ahí desde tu hogar. No dejes que nada te distraiga de adorar a nuestro Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo y que el cielo se parte en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Decimos, y hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, 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 hosana al Rey. Hosana y hosana, hosana, hosana al Rey. Por última vez, y hosana, y hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, y hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Apláudele fuerte a nuestro Dios, que nos hemos gozado juntos y dejamos este lugar a el portador de la palabra. Así que escucha la voz de Dios, porque yo sé que tiene un mensaje para ti. Dios te bendiga. Buenas noches, hermano.
Es un gusto poder saludarlos por este medio, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien. Pues el día de hoy vamos a escudriñar un poco en la palabra que Dios nos ha dejado, y vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Ahí donde tú estés en este momento, sabemos que Dios no se limita a ningún lugar, que Dios no se limita a cuatro paredes, sino que tenemos un Dios poderoso que está en todos lados. Te pido que ores conmigo y que sea Dios poniendo palabras en mis labios. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, que en este día nos permites poder discernir en tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que uses mi vida, Señor, que uses mis labios, que uses mi corazón, Señor, para poder dar tu palabra a mis hermanos, Señor. Sé tú abriendo nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, para poder saber qué es lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Pasa un carbón encendido de tu altar, y que seas tú hablando a la vida de mis hermanos, y que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de ti, oh Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a hablar de siete instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Y vamos a comenzar con el versículo de 2 de Timoteo 3:14. Si tienes tu Biblia ahí, puedes ver que en 2 de Timoteo 3:14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Hermano, y sabemos que por la circunstancia en la que nosotros vivimos, en la circunstancia que estamos pasando, son momentos muy difíciles, y no tanto muy difíciles, muy peligrosos también. Porque para cada uno de nosotros como cristianos, hermano, si nos descuidamos en este tiempo, si no ponemos atención a las cosas de Dios en este tiempo, podemos caer en un enfriamiento espiritual, y si no es peor aún, en una muerte espiritual. Y sabemos que la palabra muerte quiere decir separación, y nosotros podemos llegar a esa separación espiritual de nuestro Dios. Y por medio de estas situaciones también Dios puede estar probando nuestros corazones. Dios puede estar probando cómo nos comportamos, cómo lo que hacemos, cómo actuamos ante estas circunstancias. Porque recordemos que Dios prueba los corazones. A su pueblo lo estuvo probando en el desierto. Entonces, Dios en estas circunstancias puede ver si nosotros nos tomamos más de la palabra de Dios o nos volvemos atrás. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos dijo: velad y orad. Él sabía que para estos tiempos iban a ser muy difíciles, y iban a venir tiempos peores aún. Es por eso que nosotros tenemos que estar velando en todo momento, y en oración también. Tenemos que tener la confianza que nuestro Dios es mayor que las cosas que están en el mundo. No tenemos que vivir en temor o en incertidumbre. Y esta es la confianza, hermano, que nosotros tenemos en nuestro Dios, porque sabemos en quién hemos creído como cristianos. Sabemos que nuestras palabras pues no son tanto al aire, sino que sabemos que nuestro Dios es poderoso y que Dios en todo momento nos escucha. Y el día de hoy precisamente se refiere a eso. La palabra de hoy se refiere a eso, en poner por obra todo lo que hemos aprendido, en poner por obra todo lo que aún hemos predicado, lo que hemos escuchado, y no quedarnos estáticos, sino que poner por obra todo lo que hemos aprendido en las predicaciones, en los discipulados y en los estudios bíblicos. Y el día de hoy vamos a hacer en base a las palabras o a las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Como todos sabemos, Timoteo era pastor de una iglesia, era de la iglesia de Éfeso. Y para el apóstol Pablo era muy importante las almas. Él no podía dejar a cualquier persona a cargo de las almas de Cristo.
Entonces él escogía a Timoteo y era tan importante que incluso le escribió dos cartas a Timoteo para que todo marchara bien y en la forma correcta que debería de ser, en la forma correcta que correspondía. Y precisamente vamos a hacer énfasis a estas instrucciones en que Pablo le dio a Timoteo, que tal vez ya conocemos, pero muchas veces podemos llegar a olvidarlas. Muchas veces las distracciones de este tiempo, el estar en nuestras casas, pues pueden hacer que nos desviemos. Porque cuando nosotros tenemos un servicio para la iglesia, tenemos algún cargo en la iglesia, eso es lo que nos hace estar activos, estar escudriñando la palabra, alimentándolos para poder alimentar a otros. Pero en este tiempo pues es muy difícil, porque como no tenemos ninguna responsabilidad, muchas veces podemos caer en esa pereza espiritual, hermano. Entonces, damos gracias a Dios que tenemos su palabra, que es la que nos hace volver al camino correcto. Que muchas veces cuando nosotros nos estamos desviando, vamos a la palabra y nos enfoca de nuevo al camino que es Cristo Jesús. Y vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar con el primer versículo con el que empezamos, que era 2 de Timoteo 3:14. Dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Pablo le dice a Timoteo: mira, tú, Timoteo, debes de persistir porque estás a cargo de esta iglesia. Tú tienes que persistir en lo que ya has aprendido y tienes que tener la confianza de quién lo has aprendido. Entonces, precisamente te decía al principio que vivimos tiempos muy difíciles y que ahora nosotros tenemos que echar mano de lo que hemos escuchado y de lo que hemos aprendido, y debemos también nosotros persistir o permanecer en la palabra. Estas instrucciones eran para Timoteo, pero también son para cada uno de nosotros, porque ahora nosotros somos esos Timoteos. Ahora nosotros somos los que estamos a cargo de las almas que tal vez hay en nuestra casa. Estamos a cargo de la vida espiritual de mis hijos, a cargo de la vida espiritual de mis hermanos, a cargo de la vida espiritual de mi esposa. Entonces, nosotros somos ahora esos Timoteos, y Pablo, así como le dio esas palabras a Timoteo, también nos lo da a nosotros. Y vamos a ver la primera instrucción que Pablo le dio a Timoteo, y esta la vamos a encontrar en 1 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y te la voy a leer, hermano. Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué importante es, hermano, qué importante en este versículo Pablo nos exhorta a la oración. Y te decía qué importante es la oración en la vida de un cristiano. La oración es poderosa, hermano. Y la oración es el arma que Dios nos ha dejado. Sabemos que nuestras luchas no son contra carne ni contra sangre. Sabemos que nuestra lucha no va a ser físicamente, sino nuestra lucha es espiritual. Entonces Dios nos ha dejado esta poderosa arma que es la oración, hermano. Y por medio de la oración es como vamos a poder vencer en todo momento esa batalla que tenemos en todos los días. Muchas veces esa batalla es contra nosotros mismos. Muchas veces esa batalla es también tal vez contra nuestros vecinos, tal vez contra mi madre, tal vez contra un hermano, pero nosotros como cristianos tenemos que tener ese discernimiento, que la batalla no es contra ellos, sino lo que está detrás de ellos. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos una vida en oración, podemos hacer frente
a esas batallas, a esa guerra que el enemigo nos quiere hacer todos los días. Pero si nosotros descuidamos la oración, vamos a tener una vida llena de problemas, de más de problemas que nada. Vamos a vivir una vida en derrota. ¿Por qué? Porque un cristiano que no vive en oración, pues es un cristiano que realmente no ha conocido a Dios o que no está en el Espíritu de Dios. Es necesario que nosotros en todo momento, en toda hora, en todo tiempo, tenemos que estar orando, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice que nos exhorta en todo a que hagamos rogativas, oraciones y peticiones de gracia por todos los hombres. Tenemos que orar por nuestros vecinos, orar por nuestra pareja, orar por nuestros hijos. Para mí sería muy fácil, mejor dejar de orar, pero sería una vida en derrota, hermano. Entonces tenemos que orar por nuestro presidente. No sabemos, muchas veces nos podemos quejar de lo que él diga o de los mandatos que pone, pero sabemos que Dios lo ha puesto a cada uno de nuestros gobernantes. Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer a lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios, la obediencia. Y si tú lees el versículo 8, del capítulo 2, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Entonces tenemos que orar en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y sin contienda. Entonces tenemos que orar en todo lugar. No es necesario que tú busques el lugar donde tú oras en la mañana, sino que lo puedes hacer yendo en tu coche, lo puedes hacer en tu oficina, en tu sala, en cualquier lado. Te decía que la oración es poderosa y que por medio de la oración es donde vamos a encontrar esa relación con nuestro Dios, y por medio de la oración es donde vamos a encontrar el descanso que nuestro cuerpo y que nuestra alma necesita, hermano. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no como se las da el mundo. Pero ¿cómo vamos a encontrar esa paz, hermano? Pues la vamos a encontrar por medio de la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a orar y sales de orar, hermano, ya no te va a importar tal vez si no tienes trabajo, ya no te va a importar si tal vez la crisis que estamos viviendo, ya no te va a importar tal vez si a lo mejor tienes alguna enfermedad. No te va a importar, porque tú sabes que Jesucristo ya tiene el control de todas las cosas, que nuestro Dios ya tiene el control de todas las cosas, pero eso lo vas a experimentar solamente por medio de la oración, hermano. Entonces esa es la primera instrucción que Pablo le da a Timoteo, que lo exhortaba a que hiciera rogativas, oraciones. Y nosotros como cristianos, eso es lo que debemos de hacer, porque Dios nos ha puesto a nosotros en este camino. ¿Para qué? Para interceder por los demás, hermano. Así como Abraham intercedió por Lot, así nosotros debemos interceder por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestras autoridades. Y vamos a ver la segunda instrucción que Pablo le da a Timoteo, y esta la encontramos en 1 Timoteo 4:6, y dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es esta instrucción? Persistir en la sana doctrina. Y el no congregarnos, hermano, es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú te congregas, hermano, pues ahí encuentras ese alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Pero el no congregarnos, pues es muy difícil, porque muchas veces nosotros, en busca de ese alimento espiritual, podemos caer en manos de lobos rapaces. Así lo dice la Biblia. Podemos caer tal vez tú buscando ese alimento, puedes buscarlo en internet, tal vez lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en la televisión o en el radio. Y si hermanos, si nosotros no tenemos ese discernimiento del Espíritu Santo, podemos caer en manos de estas personas, y va a ser para nosotros pues una piedra de tropiezo, porque nos podemos irnos a fábulas, a cosas que no vienen en la palabra.
Es por eso que tenemos que tener discernimiento para poder comprender cuál es la sana doctrina y cuál es la falsa doctrina. Pablo se lo advertía a Timoteo, se lo advertía una y otra vez que tuviera cuidado. Fíjate qué dice Timoteo 4, 1 y 3. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ellos en su mente pues van a pensar que es verdad, porque dice que dice el Espíritu claramente, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a pensar que están bien, pero lo que están haciendo es solamente van a estar apostatando de la fe. Dice así el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Tenemos que estar atentos, hermano. Tenemos que estar muy atentos. Y además, hermano, tenemos que dar gracias porque, pues, la Iglesia Fuente de Vida, hermanos, son de las pocas iglesias que aún se predica la sana doctrina. Si tú quieres aprender de la sana doctrina, hermano, sigue escuchando las prédicas de los hermanos, sigue escuchando los estudios de los hermanos que se dan en Fuente de Vida, porque es uno de los lugares donde se predica la sana doctrina, hermano. Entonces tenemos que estar muy atentos en esto, en persistir en la sana doctrina. Y muchas veces, también nosotros, los que muchas veces nos toca compartir del Evangelio, compartir de la palabra, tenemos que estar atentos en dar la sana doctrina, porque un día Dios nos va a demandar todo esto. Tenemos que decirlo tal y como está en la Biblia, no añadirle ni quitarle nada, sino que depender del Espíritu Santo para que Él que sea el que hable, y no pensar que decir, bueno, pues yo creo esto o yo pienso esto, sino más bien decir, aquí la palabra de Dios dice esto. Entonces Pablo le decía a Timoteo, persiste en la sana doctrina, y también nos lo dice a nosotros, hermano. Vamos a ver vamos a ver otro, hermano. Vamos a ver otra instrucción que Pablo le da a Timoteo. Está en 1 de Timoteo 4:7. 1 de Timoteo 4:7. Dice así: desecha las fábulas. Estaba hablando también de las doctrinas falsas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y esta es una instrucción que le da Pablo a Timoteo, que se ejercite para la piedad. Tenemos que ser piadosos, tenemos que tener compasión, tener piedad para la gente de allá afuera, hermano, que no conoce del Evangelio de Cristo. Recordemos que en otro tiempo, pues nosotros también éramos esclavos del pecado. En otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios, y muchas veces pues nos presentaban la palabra, nosotros no queríamos. Y a lo mejor ese hermano que te presentaba la palabra te veía a ti con compasión, pero más sin en cambio nosotros lo veíamos al contrario, lo veíamos como que decíamos, pues otra vez ya viene este hermano, tal vez a hablarme, a molestarme. Pero ahora que estamos de este lado, ahora que somos bendecidos por Dios y que tenemos la vida eterna, nosotros tenemos que tener esa compasión, hermano, nunca olvidando que nosotros estábamos en esa parte, hermano. Tenemos que amar al pecador. Jesús decía, la palabra de Dios dice que debemos de amar al pecador y tenemos que aborrecer el pecado. Y para nosotros tal vez es muy difícil, porque nosotros combinamos el pecado con el pecador. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace mal, pues ellos no lo pueden ver. Y muchas veces también nosotros estamos de la misma forma. Queremos decir, no sabemos que lo que está detrás de él, la esclavitud que él está viviendo, pues es el pecado. Y nosotros tenemos que hacer esa separación del pecador y del pecado. Tenemos que amar al pecador, pero aborrecer lo que está haciendo, hermano. Y nosotros mismos en nuestra vida tenemos que ver el pecado como Dios lo ve.
¿Para qué? Para poder aborrecerlo. Cada vez que nosotros pequemos, decirle a Dios, Señor, tú ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, para aborrecerlo como tú lo aborreces. Y tenemos que tener, hablando de la compasión, hermano, hablando de la piedad, pues tenemos que ser piadosos, porque ahí donde tú vives, tú conoces a algún hermano que tal vez en este momento está pasando por necesidad, que tal vez en este momento pues se ha quedado sin trabajo por la contingencia, pero Dios te ha puesto a ti y te ha bendecido a ti para que tú puedas bendecirlo también a él. Esa es otra forma de piedad, hermano. La piedad es una acción que nos caracteriza a nosotros como cristianos. Jesucristo era piadoso en todo momento. ¿Recuerdas a la mujer que tenía flujo? Él no la desechó. ¿Recuerdas a la mujer adúltera? Él tampoco desechó a la mujer adúltera. Él no se apartaba de los leprosos, de las prostitutas, de los cobradores de impuestos, sino que él en todo momento tenía misericordia, tenía compasión, tenía piedad por ellos. De esa misma forma, hermanos, nosotros como cristianos debemos de caracterizarnos que somos piadosos en todo momento. Vamos a seguir leyendo. Fíjate que dice ahí mismo en 1 de Timoteo 4:7, dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa y es en vida presente y en la venidera. Si tú eres piadoso, hermano, tienes grandes promesas en esta vida y aún para la vida venidera. Hermano, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener piedad por los demás. Te decía que la piedad es lo que nos caracteriza a nosotros como verdaderos seguidores de Cristo. Mas sin en cambio, imagínate si tú vas y les hablas a algunas personas del amor de Cristo y luego pues tú ves que a lo mejor estas personas están en necesidad, pues van a decir, bueno, pues me habló del amor de Cristo y que Dios me ayuda, pero pues nada más hasta ahí, ¿no? En nosotros debe de haber también, como dice nuestro hermano Ismael, tiene que ser la oración. Tenemos que orar, pero también tenemos que accionar, hermanos. Tenemos que si Dios nos ha bendecido, es para bendecir a los demás. Dice la palabra que es mejor el dar que el recibir, hermano. Y vamos a ver la cuarta instrucción. La cuarta instrucción que Pablo le da a Timoteo, pero que también nos lo da a cada uno de nosotros. Y esta la encontramos en 1 de Timoteo 5:22. 1 de Timoteo 5:22. Dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Vamos a enfocarnos en donde dice: ni participes en pecados ajenos y consérvate puro. No tenemos que permitir, hermano, o no tenemos que solapar a las personas que sabemos que están en pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que están ellos en pecado, ya estamos siendo participantes de su propio pecado. Entonces, si nosotros sabemos tal vez que nuestro hijo, tal vez que para nosotros es más difícil como padres saber a veces corregir a nuestros hijos, y sabemos que nuestros hijos tal vez están participando en algún pecado y nosotros, conociendo la verdad, no accionamos esa fe, pues estamos siendo partícipes de ese pecado también. Entonces tenemos que exhortarles, como dice la palabra, exhortarles en amor en todo momento, en hacerles ver su error, que están en pecado y que este pecado puede traer una consecuencia mayor a sus vidas. Entonces no tenemos que participar, pero también dice que nos exhorta, hermano, a vivir una vida pura, una vida en santidad. Y sabemos que para nosotros, hermano, pues es un poco difícil a veces querer agradar a Dios y querer vivir en santidad, porque vivimos
en estos tiempos vivimos rodeados de distracciones, vivimos rodeados de distracciones del teléfono, distracciones de la televisión, distracciones del internet, llenos de afanes, y muchas veces en medio de todas estas cosas, hermano, podemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Muchas veces nos vamos a contaminar y ni cuenta nos vamos a dar, pero es importante estar llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Para qué? Para que ninguna de estas cosas puedan entrar a nuestras vidas. Podemos estar a lo mejor viendo alguna película y de repente por ahí sale a lo mejor alguna escena pornográfica, pues ya nos contaminamos, hermano. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, o en pláticas también. Tal vez podemos estar a veces envueltos en pláticas de personas, y cuando vemos pues ya están teniendo pláticas que no convienen, pues tenemos que apartarnos, hermano. ¿Por qué? Porque esas pláticas pueden llegar a contaminarnos. Te decía que es muy fácil para nosotros como cristianos en este tiempo vivir una vida en santidad, hermano. Podemos caer fácilmente en tentación. Pero si nosotros, hermanos, nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, si nosotros nos llenamos de la lectura, nos llenamos de la oración, pues va a ser muy difícil que el pecado llegue a nuestras vidas. Pero si estamos vacíos, hermano, si tú ya tienes 2 o 3 días que no has orado, si ya tienes 2 o 3 días que no has abierto tu Biblia, que no has ni siquiera a lo mejor tal vez escuchado una alabanza, pues déjame decirte que estás en peligro de contaminarte con las cosas de este mundo. Estás abriendo una puerta que tal vez pues es muy pequeña al principio, pero al final de cuentas una cosa te va a llevar a otra. Entonces puedes caer en tentación, hermano, y puedes llegar a contaminarte con estas cosas. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad. Sabía que iba a ser muy difícil para nosotros estos tiempos. Entonces Jesús nos dejó esta instrucción, que teníamos que velar y orar en todo momento, que no nos quedemos dormidos como sus discípulos cuando Jesús iba a verlos y cada rato los encontraba dormidos. Y nosotros tenemos que estar velando en todo momento y orando en todo momento, hermano. Esa es la cuarta instrucción que Pablo le da a Timoteo, que no participara de los pecados ajenos y que permaneciera en pureza, en santidad. Vamos a ver la quinta instrucción que Pablo le da a Timoteo. Y estas instrucciones, hermano, te recuerdo que pues también son para nosotros. Está en Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6 al 9. Y dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, dice, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Dice así, hermano, que tenemos que tener contentamiento. Esta es otra instrucción que Pablo le da a Timoteo. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos da. Y tal vez con esta situación en la que vivimos, pues tal vez algunos se quedaron sin trabajo, hermano, y es muy difícil. Algunos pues tal vez, yo como comerciante, hermano, pues se han bajado un poco las ventas, y tal vez en este tiempo pues Dios no nos da tal vez para todo lo que necesitamos, o más bien para todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero en todo momento tenemos que ver que Dios nunca nos ha dejado sin su sustento. Sin Dios nunca nos ha dejado sin el alimento, que día a día Él nos manda la provisión. Y nosotros tenemos que estar contentos
y agradecidos con lo que Dios nos da en todo momento. Si el día de hoy tal vez nos dio para comer carne, pues tenemos que dar gracias y tenemos que dar gloria a Dios. Si el día de hoy nos dio tal vez para comer arroz, pues tenemos que estar de la misma forma agradecidos con Dios. Y muchas veces no queremos depender de Dios en esta área de nuestra vida. Se nos olvida que Él es nuestro proveedor, se nos olvida que Él es el que nos sustenta. Se nos olvida que todo lo que vemos, todo lo que está aquí, incluso el alimento, todo fue hecho por Él y para Él. Y Él, si ya nos dio a su Hijo, hermano, si Él ya nos dio a su Hijo lo que más amaba, ¿tú crees que no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos? Si ya nos dio la vida, que a lo mejor podríamos decir que es lo más difícil, pues Él nos va a dar todo el sustento. Dice su palabra que si Él alimenta a las aves que no siembran ni cosechan, pues cuánto más a nosotros, hermano, que valemos mucho más que esas aves. Si Él es el que viste a las flores del campo, que el día de hoy se ven hermosas y al otro día son quemadas en el fuego, pues cuánto más a nosotros que somos sus hijos, hermano. Tenemos que tener contentamiento con todo lo que Dios nos da. Tenemos que empezar a confiar en la palabra de Dios, no ser como este pueblo, los israelitas, cuando Dios los llevó por el desierto, ellos renegaban. Imagínate, en el desierto no había tienda, no había en qué cocinar, no tenían estufa, no tenían nada. Dios fue su sustentador en todo ese tiempo. Ellos no tuvieron que trabajar, ellos solamente recibieron de Dios. Y muchas veces así Dios quiere que nosotros recibamos, pero muchas veces nosotros queremos buscar por nuestros propios medios, y es cuando las cosas no empiezan a salirnos bien. Dice la palabra de Dios que si en lo poco nosotros le somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Pero si en lo poco que Dios nos está dando estamos renegando, pues hermano, no esperes que Dios te bendiga más. Entonces, la mejor forma, hermano, es de estar contento, tener contentamiento, ser agradecidos con Dios con todo lo que tienes ahorita. Muchas veces es más fácil para nosotros enfocarnos en las cosas que no tenemos y muchas veces descuidamos las cosas que sí tenemos, y de eso nos damos gracias a Dios. Entonces esta fue una instrucción más, hermano, y las últimas dos instrucciones, hermano, las encontramos en 1 de Timoteo 6:12. En 1 de Timoteo 6:12 dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, así dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y aquí encontramos las dos últimas, hermano. Y la primera es pelear la buena batalla de la fe. Y pelear, hermano, pelear la buena batalla de la fe quiere decir que debemos de permanecer en la palabra de Dios. No importando lo que yo piense, no importando lo que yo vea, no importando lo que yo tal vez esté experimentando sentimentalmente o lo que mis ojos estén viendo, sino más bien escuchando lo que dice la palabra. Confiar en Dios en todo momento. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Si Jesucristo, hermano, dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros tenemos que creerlo, que Él está con nosotros todos los días. Eso es tener fe. Si la palabra de Dios dice en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar, eso lo debo de creer, que mientras que yo tenga a Dios de mi lado, nada me va a faltar, hermano. Si la palabra de Dios dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, lo debo de creer y debo de confiar que Dios en todo momento es el que me está guardando, que no va a llegar ninguna plaga, ninguna
peste a mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el que me guarda. No dependo de mis fuerzas, no dependo de nadie, sino dependemos de Dios. Y tenemos que tener fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe en nuestro Dios, que es poderoso más que cualquier circunstancia que pudiéramos estar pasando en este momento. Y la segunda y la última instrucción, hermano, está ahí mismo. Te lo vuelvo a leer. Dice así, Timoteo 6:12, dice así. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, ya la vimos, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esa es la siguiente, hermano, y la última. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Miren, Dios ya nos puso todo sobre la mesa. Él nos dio a su Hijo, el cual pagó por nuestros pecados. Nos nos dejó su palabra para poder guiar nuestra vida. Él nos dejó su Espíritu Santo para que nos pudiera guiar hacia toda justicia, hacia toda verdad. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces todo esto Dios nos lo ha dado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Pues tomar todas las bendiciones que están en su palabra, a echar mano de todo lo que ya tenemos aquí y que Dios nos ha dado. Todo esto lo tenemos nosotros, hermano. Ahora ya no hay pretexto, que decíamos antes, poníamos el pretexto que tal vez, pues es que no tengo tiempo por mi trabajo, pues ahorita ya no hay trabajo. Antes podíamos decir, no, pues ahora no puedo porque tengo mucha tarea, pues ahora ya no hay tarea. Antes podíamos decir, pues tengo alguna visita, pues ahora ni visitas hay, hermano. Podríamos decir que la escuela, pues ya tampoco hay escuela. Nos damos cuenta, hermano, que todo el tiempo el pretexto somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que pausábamos a Dios. Nosotros mismos eran los que limitamos a Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros mismos somos esa traba, somos esa piedra de tropiezo. Dios siempre ha querido obrar en nuestra vida en gran forma, en gran manera, pero nosotros limitamos el poder de Dios para nuestras vidas. Debemos, hermano, de comenzar a poner por obra estas instrucciones que Pablo le dejó a Timoteo. Te las vuelvo a repetir, hermano. La primera es exhortación a la oración. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. La segunda es persistir en la sana doctrina. Primera de Timoteo 4, 6. La tercera es ser piadosos o tener misericordia con los demás. Primera de Timoteo 4, 7. Y vivir en santidad. La cuarta es, no participar del pecado ajeno, mantenerse en santidad. Primera de Timoteo 5, 22. Y la quinta es tener contentamiento. Primera de Timoteo 6, 9. La número 6 y la número 7 la encontramos en Primera de Timoteo 6:12, la acabamos de leer. Es pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Me hizo falta una más, hermano, que está en Primera de Timoteo 4:13, y es ocuparnos en la lectura. También es muy importante ocuparnos en la lectura, hermano. Si nosotros ponemos por obra cada una de estas instrucciones que Pablo le dejó a Timoteo, pero que también nos la deja a nosotros, vamos a tener una vida cristiana exitosa, hermano. Exitosa en este tiempo que es muy peligroso para nosotros. Hermano, entonces quiero terminar dándole lectura a esta palabra que Pablo le dio a Timoteo, pero que también es para ti. Está en 1 de Timoteo 4, 15, 16. Dice así. Dice, fíjate, hermano, que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tenemos que persistir y ocuparnos de estas cosas, hermano. Esta es la palabra, hermano, que Dios puso en mi corazón para poder compartírtela en este día. Espero que sea de bendición para ti, hermano, y que pongas por obra
que pongamos por obra esta palabra, que es vida y que es verdad para nuestras vidas, hermano. Que Dios te bendiga y vamos a orar por la palabra, hermano. Y que sea Dios siguiendo, hablando, que Dios siga hablando en nuestras vidas y que siga transformándonos cada día para bien. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos recuerdas, bendito Padre, que en todo momento tú nos has dejado tu palabra, Señor, la cual es lámpara a nuestros pies, bendito Señor, en la cual podemos encontrar, Señor, esos pastos delicados que tú nos quieres dar, bendito Señor. Te damos la gloria, te damos la honra porque has sido tan bueno con nosotros, porque en todo momento nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Nos has sustentado, Señor. Ayúdanos a ser piadosos, bendito Señor, a ocuparnos en la lectura, bendito Padre, a tener contentamiento, bendito Señor, a ser cada día más como tú, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hermano, que Dios te bendiga y esperamos verte pronto porque ya estamos ansiosos de poder estar otra vez juntos como hermanos. Y te quiero dar un comunicado, hermano. El día domingo vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Te recomiendo que tengas tu vino, que tengas tu pan. Sabemos que esto es simbólico. Puedes hacerlo con un juguito de uva y con un pedacito de pan para participar de la Santa Cena. Que Dios siga bendiciendo tu vida, hermano. Amén.